En una época donde pensar era peligroso, y ser mujer lo era aún más, existió una mente tan brillante que incluso los dioses parecían temerle. Una mujer que desafió imperios, religiones y siglos de oscuridad con la sola fuerza de su razón. Su nombre fue Hipatia, de Alejandría, y su historia no solo cambió la ciencia, sino que marcó el inicio del fin de una era, la caída del mundo antiguo. Alejandría, siglo IV después de Cristo, una ciudad que aún conservaba el brillo del antiguo Egipto, pero ahora dominada por el Imperio Romano y envuelta en tensiones religiosas. En medio del bullicio de sus calles, del olor a papiro y sal marina, nació Hipatia, hija de Teón, el último gran matemático de la Biblioteca de Alejandría. Esa legendaria institución que guardaba el conocimiento del mundo. Desde pequeña, Hipatia no era como las demás niñas. Mientras otras jugaban en los patios, ella observaba el cielo. Preguntaba por qué las estrellas se movían, por qué la luna cambiaba de forma, y su padre, fascinado, decidió convertirla en su mayor obra, una mente libre. Teón le enseñó todo lo que sabía: geometría, astronomía, filosofía. Hipatia absorbía el conocimiento como si recordara lo que ya había sabido en otra vida. Pronto, sus habilidades superaron a las de su maestro. Calculó trayectorias planetarias, mejoró los astrolabios, escribió tratados sobre ecuaciones y lógica. En un mundo gobernado por hombres, ella se convirtió en la autoridad del saber. Pero lo que más asombraba a quienes la conocían no era su inteligencia, sino su calma. Hipatia no creía en la ira, ni en la violencia, ni en el fanatismo. Solo creía en una verdad simple, que la razón debía ser la luz que guiara a la humanidad. Pero el mundo alrededor de Hipatia se oscurecía. El Imperio Romano estaba cambiando. El cristianismo, que había sido perseguido durante siglos, ahora era la religión oficial. Y con su expansión, llegó una guerra silenciosa contra el pensamiento libre. Las bibliotecas comenzaron a ser vistas con sospecha. Los filósofos eran acusados de paganos. El conocimiento que antes unía a los hombres, ahora los dividía. Alejandría, ese faro de sabiduría, se convirtió en un campo de batalla ideológica entre los cristianos, los paganos y los judíos. Las calles se llenaron de disturbios, templos destruidos y odios que ningún razonamiento podía apagar. En medio del caos, Hipatia seguía enseñando. Su escuela era un refugio de pensamiento, donde jóvenes de todas las creencias acudían para aprender. Entre sus discípulos estaba Sinesio de Cirene, un cristiano que llegaría a ser obispo y que escribiría sobre ella con devoción. Su espíritu estaba siempre por encima de los placeres del cuerpo. Ella era, en verdad, una filósofa del alma. Hipatia creía que la verdad no pertenecía a ninguna religión, y eso la convirtió en una amenaza para todas. En ese tiempo, el poder en Alejandría estaba dividido entre dos hombres: Orestes, el prefecto romano que representaba la autoridad del imperio, y Cirilo, el nuevo obispo cristiano que buscaba imponer su control espiritual. Hipatia era amiga y consejera de Orestes. Su sabiduría era tan respetada que incluso los políticos la escuchaban antes de tomar decisiones. Y eso fue demasiado para Cirilo. El obispo no soportaba la idea de una mujer y una filósofa pagana influyendo sobre el poder romano. Comenzó a esparcir rumores que Hipatia era una bruja, que usaba su sabiduría para manipular, que impedía la paz entre el imperio y la iglesia. Las masas, ignorantes y asustadas, empezaron a creerlo. Y así, el conocimiento se convirtió en su condena. El año 415 después de Cristo, las tensiones estallan. Multitudes cristianas y paganas se enfrentan en las calles. Orestes y Cirilo se declaran enemigos. Y en medio de todo, está Hipatia, la voz de la razón, intentando detener una guerra con palabras.
Pero las palabras ya no bastaban. El miedo se había vuelto más fuerte que la verdad. Un día, al salir de su escuela, Hipatia fue interceptada por una turba de fanáticos cristianos. La arrastraron por las calles hasta el Cesáreo, una antigua iglesia reconvertida en templo. Allí, la acusaron de herejía, la hechicería, de ser enemiga de Cristo. Ella no suplicó, no lloró, no pidió perdón, solo dijo: «Podéis destruir mi cuerpo, pero no la verdad que represento». Y entonces comenzó el horror. Fue despojada de su ropa, golpeada con tejas y conchas afiladas, hasta que su cuerpo quedó reducido a fragmentos. Su carne fue quemada y sus restos arrojados al mar. La mujer más sabia del mundo, asesinada por enseñar a pensar. Con su muerte, no solo cayó una persona, cayó una era. Poco después, la librería de Alejandría fue cerrada definitivamente. La biblioteca, ese símbolo del conocimiento antiguo, desapareció en las sombras del tiempo. El mundo entró en lo que los historiadores llamarían más tarde la Edad Oscura. Y aunque la historia de Hipatia fue distorsionada, olvidada o silenciada, su nombre siguió flotando entre los filósofos y científicos de siglos posteriores. En el Renacimiento, Giordano Bruno y Galileo Galilei la mencionarían como inspiración. Porque Hipatia no murió del todo. Cada vez que alguien se atreve a preguntar ¿por qué?, ella renace un poco. Hipatia no solo fue una científica, fue una pensadora que entendió algo que pocos comprendieron en su época: que el conocimiento sin compasión es vacío y la fe sin razón es ceguera. Su vida fue una lucha constante por equilibrar ambos mundos. Creía que el universo era una danza entre la lógica y el alma, y decía: comprender el cosmos es comprenderse a uno mismo. Ella no buscaba destruir las creencias, sino purificarlas. Decía que la religión debía ser símbolo de unión, no de guerra, y que el estudio del cielo, de las estrellas, de los números, era otra forma de acercarse a lo divino. Hipatia fue, en esencia, una científica espiritual, una mujer que creía que la búsqueda de la verdad también era un acto sagrado. Durante siglos, la historia de Hipatia fue censurada o manipulada. Algunos cronistas cristianos intentaron convertirla en una simple víctima. Otros la tacharon de pagana o bruja. Pero los hechos sobrevivieron en cartas, manuscritos y testimonios dispersos. Hoy, sabemos que inventó o perfeccionó varios instrumentos astronómicos, que enseñó geometría, álgebra y filosofía neoplatónica, y que inspiró generaciones enteras de pensadores. Su nombre fue olvidado, pero su influencia se coló en los cimientos del pensamiento moderno. Porque sin Hipatia, quizás el fuego de la razón se habría apagado mucho antes. El cuerpo de Hipatia fue destruido, pero su espíritu iluminó la oscuridad del tiempo. Hoy, cada vez que una mujer entra a una universidad, cada vez que un científico desafía lo establecido, cada vez que alguien elige pensar en lugar de creer ciegamente, Hipatia vuelve a caminar por las calles de Alejandría. Murió por la verdad, pero su muerte encendió una llama que ni los imperios ni las religiones pudieron apagar. Porque el conocimiento puede ser destruido, pero no puede ser asesinado. ¿Qué impulsa a un hombre a conquistar el mundo? ¿El deseo de gloria? ¿La búsqueda de inmortalidad? ¿O simplemente el miedo a ser olvidado? En una era donde los imperios se levantaban y caían con la espada, nació un joven que no solo desafió a reyes y ejércitos, sino a la propia historia. Un joven que, antes de cumplir los 33 años, había logrado lo que ningún hombre había hecho jamás: unir el mundo conocido bajo su nombre. Su mente era un campo de batalla entre la sabiduría y la locura, entre la visión de un filósofo y el fuego de un conquistador.
Su nombre era Alejandro Magno. Año 356 a.C., en Pella, capital del reino de Macedonia, nace un niño bajo una profecía. Su madre, Olimpia, juraba que su hijo era descendiente de los dioses. Su padre, el rey Filipo II, veía en él al heredero de un imperio que aún no existía. Desde pequeño, Alejandro mostró una inteligencia fuera de lo común. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera, él ya cuestionaba el orden del mundo. A los 13 años, su padre contrató al hombre que cambiaría su destino para siempre, Aristóteles. El gran filósofo lo instruyó en lógica, ciencia, política y sobre todo, en la idea de que la mente domina la materia. Alejandro no solo aprendía sobre el mundo, soñaba con transformarlo. A los 16 años, ya dirigía tropas. A los 20, tras el asesinato de su padre, ascendió al trono. Y apenas un año después, decidió lo impensable: invadir el imperio persa, la potencia más grande del planeta. Mientras otros reyes buscaban oro, Alejandro buscaba trascendencia. Antes de cada batalla, recitaba pasajes de la Ilíada, el poema que narraba las hazañas de su héroe favorito, Aquiles. No quería ser un simple conquistador, quería ser una leyenda inmortal. Pero su genialidad no residía solo en su valentía, sino en su mente estratégica. Alejandro comprendió algo que cambiaría para siempre la historia militar. La guerra no se gana con espadas, se gana con la mente de quien las empuña. Su táctica era una mezcla de precisión matemática y caos controlado. Observaba cada terreno, cada corriente de viento, cada movimiento del enemigo, y luego atacaba. No donde el rival era débil, sino donde jamás esperaba ser atacado. Su primera gran prueba llegó en el río Gránico, donde enfrentó por primera vez a los persas. A pesar de estar en desventaja numérica, cruzó el río de frente, contra la corriente, desafiando toda lógica militar. El enemigo pensó que estaba loco, y lo estaba, pero era un loco con un plan perfecto. Derrotó a los persas en 1 hora. Esa sería solo la primera, de más de 20 victorias consecutivas. Alejandro no solo vencía con la espada, vencía con la mente. Entendió que la psicología era tan poderosa como las lanzas. En cada guerra, convertía su reputación en un arma. Dejaba que los rumores de su ferocidad se esparcieran antes que su ejército. Las ciudades se rendían solo al escuchar su nombre. Pero su verdadera genialidad se vio en la batalla de Gaugamela, frente al emperador persa, Darío III. Más de 250,000 soldados persas contra 40,000 macedonios. Cualquier otro comandante habría huido. Alejandro sonrió. Antes de la batalla, estudió el terreno durante días. Sabía exactamente dónde atacaría cada escuadrón enemigo. Y cuando comenzó el combate, ordenó un movimiento falso hacia la derecha, fingiendo una retirada. Darío cayó en la trampa y movió su caballería para perseguirlo. En ese instante, Alejandro cambió la formación, giró hacia el centro y lanzó su carga directa contra el corazón del ejército persa. En minutos, el emperador huyó del campo de batalla. El imperio persa había caído. Alejandro había demostrado que la mente podía derrotar a los números, y que la guerra era, en realidad, una forma avanzada de ajedrez. Tras Gaugamela, el mundo entero se inclinó ante él. Babilonia, Susa, Persépolis, todas las grandes capitales cayeron una tras otra. Pero Alejandro no se detuvo. Mientras sus generales celebraban la victoria, él miraba hacia el horizonte. ¿Qué frontera puede detener a quien ha vencido a todos? Su ambición no conocía límites. Cruzó desiertos, montañas y ríos imposibles. Sus hombres lo seguían no solo por miedo, sino por devoción. Era capaz de marchar junto a ellos durante días sin dormir, compartiendo su comida, curando heridas y luchando al frente en cada batalla. Pero también era capaz de castigar con brutalidad a quien dudara de su visión.
Esa mezcla de empatía y autoridad absoluta lo hacía irresistible y aterrador al mismo tiempo. Cuando llegó a Egipto, fue recibido como un dios. Allí fundó Alejandría, la ciudad que siglos después se convertiría en el centro del conocimiento del mundo antiguo. En solo 10 años, Alejandro había conquistado más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Nadie en la historia, antes o después, lo ha logrado con tanta velocidad, pero detrás de cada genio, siempre hay un precio. Alejandro comenzó a cambiar. Su ambición se transformó en obsesión. Su visión de unidad entre Oriente y Occidente se convirtió en una imposición. Quería borrar las fronteras, fusionar culturas, crear un solo pueblo bajo su nombre. Para muchos, era un idealista adelantado a su tiempo. Para otros, un tirano megalómano. Comenzó a vestir como los persas, a adoptar sus costumbres, a exigir que lo trataran como a un dios viviente. Sus generales, los mismos que habían peleado a su lado desde jóvenes, empezaron a temerle. En una noche de ira, mató con sus propias manos a Clito, uno de sus más fieles amigos, durante una discusión. Al día siguiente, lloró desconsolado, pero el daño ya estaba hecho. El héroe había comenzado a perder su guerra más importante, la guerra contra sí mismo. A los 32 años, Alejandro llegó a las puertas de la India. Había vencido en cada batalla, conquistado cada reino, pero su cuerpo ya no resistía. La malaria, el cansancio y el peso de su propia leyenda lo estaban consumiendo. Una noche, en Babilonia, cayó enfermo. Durante 10 días, la fiebre lo devoró, y cuando finalmente comprendió que su fin se acercaba, sus generales le preguntaron: ¿a quién dejarás tu imperio? Alejandro respondió con una sonrisa débil: al más fuerte. Esa fue su última orden, y también su última lección, que el poder, como la vida, solo pertenece a quien se atreve a tomarlo. Alejandro Magno murió a los 32 años. Nunca perdió una batalla, nunca fue derrotado por ningún ejército, solo por su propia mortalidad. Pero 4 siglos después, su nombre seguía inspirando a emperadores, estrategas y soñadores. De Napoleón a Julio César, todos buscaron imitarlo. Ninguno lo igualó, porque Alejandro no fue solo un conquistador, fue un arquitecto de la mente humana, un ejemplo de cómo la visión, la estrategia y la voluntad pueden doblar la realidad. Su legado no está en los mapas que dibujó con sangre, sino en la idea que dejó grabada en la historia. Nada es imposible para quien se conoce a sí mismo. Hoy, más de 2000 años después, su historia sigue siendo un recordatorio poderoso, que la verdadera conquista no está en someter al mundo, sino en dominar los miedos, las dudas y las sombras dentro de uno mismo. Porque el mayor enemigo de Alejandro Magno no fue Darío, ni Persia, ni el tiempo. Fue su propia mente. Y aunque su cuerpo murió joven, su nombre jamás lo hizo. Alejandro Magno, el conquistador inmortal. Dicen que el poder absoluto corrompe. Pero, ¿qué ocurre cuando el poder y la belleza caminan de la mano? Cuando la inteligencia se convierte en un arma más afilada que cualquier espada, y una mujer sola desafía al imperio más poderoso que haya existido. Esta es la historia de Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, una reina que no solo gobernó, sino que sedujo a la historia misma. Egipto. Año 51 a.C. El país de las pirámides ya no es el mismo imperio glorioso de los faraones. Roma lo domina en las sombras, y el trono del Nilo está en disputa. Cleopatra, con apenas 18 años, asciende al poder junto a su hermano Ptolomeo XIII, un niño manejado por consejeros ambiciosos. Pero Cleopatra no es una princesa más. Habla 9 idiomas, domina la política, la retórica y la estrategia. Sabe que el conocimiento es poder,
y que el poder debe parecer inevitable. Mientras su hermano conspira contra ella, Cleopatra es exiliada del Palacio de Alejandría. Podría rendirse, pero en su mente se dibuja una frase que marcará su vida. Si el trono no viene a mí, yo iré por el trono. Roma envía a su hombre más poderoso a Egipto, Julio César, un conquistador en busca de orden y de riqueza. Pero Cleopatra ve algo más. Ve una oportunidad. Una noche, mientras César descansa en el palacio de Alejandría, un sirviente entra cargando un gran tapete. Lo desenrolla lentamente y de su interior emerge Cleopatra, envuelta en seda y en una estrategia perfecta. Así comenzó una alianza que cambiaría la historia. Cleopatra no conquistó a César con su belleza, sino con su mente. Le habló de Egipto, de astronomía, de filosofía y del poder que podrían tener juntos. Roma le temía a los ejércitos, pero esa noche, Roma fue conquistada por una sola mujer. Con el apoyo de César, Cleopatra recupera su trono. Su hermano huye y muere en el Nilo. Egipto vuelve a ser suyo. Juntos tienen un hijo, Cesarión, el pequeño César, heredero de 2 imperios. Pero en Roma, el Senado murmura. No pueden aceptar que su líder se haya rendido ante una reina extranjera, una reina que viste oro, que gobierna con astucia y que no se inclina ante nadie. Cleopatra visita Roma con todo su esplendor. Desfila por las calles como una diosa viva, mientras Julio César la presenta ante sus enemigos. Era más que una visita diplomática, era una declaración. Egipto no se inclina ante Roma, Roma se inclina ante Cleopatra, pero el poder tiene un precio. En el 44 a.C., César es asesinado en el Senado. Cleopatra, en shock, huye de Roma. Ha perdido a su aliado, a su amor y a su protector, pero no su determinación. Mientras el mundo romano se sumerge en el caos, 2 hombres emergen del vacío de poder: Marco Antonio y Octavio, el heredero adoptivo de César. Cleopatra observa y elige. Marco Antonio, general romano, valiente y ambicioso. Cleopatra, reina absoluta, orgullosa y encantadora. Su encuentro no fue casualidad, fue destino. Dicen que cuando se vieron por primera vez, Cleopatra llegó en una barca dorada, con velas de púrpura y perfumes que impregnaban el aire. Antonio quedó hechizado, no solo por su belleza, sino por su poder. Su alianza fue fuego, un amor prohibido, político, inmortal. Juntos formaron una nueva visión del mundo, un imperio compartido entre Roma y Egipto. Pero en Roma, Octavio lo vio como traición y comenzó la guerra. La batalla de Actium, año 31 a.C. Las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio se enfrentan a la armada de Octavio. El mar se tiñe de sangre, las naves arden y el sueño de ambos se derrumba. Cleopatra huye a Egipto. Marco Antonio, creyendo que ella ha muerto, se quita la vida. Cuando Cleopatra lo encuentra moribundo, lo abraza y susurra: no fue Roma quien te venció, fue el destino. Octavio llega a Egipto para llevarla a Roma como trofeo. Pero Cleopatra tiene otros planes. Se viste con sus mejores joyas, entra en su cámara dorada y ordena traer una cesta con higos. Entre ellos, una cobra egipcia, un símbolo sagrado, una muerte digna de una reina. El veneno recorre su cuerpo lentamente, y con su último aliento, Cleopatra susurra al vacío: que mi nombre no muera en la historia. Y no murió. Más de 2000 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de poder, de belleza y de estrategia. Cleopatra no fue solo una reina, fue una maestra del juego político, una visionaria que entendió que el poder no siempre se impone, a veces se seduce. Y aunque los imperios caen, los mitos nunca mueren. Cleopatra, la reina que desafió a un imperio y conquistó la eternidad. Imagina esto: un rey poderoso, destinado a la grandeza,
pero condenado por los dioses a cometer los pecados más oscuros imaginables. Un hombre que, sin saberlo, asesina a su propio padre en un arrebato de ira, y luego, en un giro del destino que te helará la sangre, se casa con su madre y engendra hijos con ella. Suena como una pesadilla. No, es la historia real de Edipo, el rey de Tebas, una tragedia griega que ha obsesionado a la humanidad por milenios. Hoy, en este video, te llevo al corazón de esta leyenda morbosa, llena de profecías malditas, incesto prohibido y un final que te dejará sin aliento. Volvamos al principio, a la antigua Grecia, donde los dioses jugaban con los mortales como si fueran marionetas. En la ciudad de Tebas, reinaba Laius, un rey valiente pero atormentado por un secreto. Laius había cometido un pecado en su juventud. Violó la hospitalidad de un rey amigo al secuestrar y abusar de su hijo. Los dioses no olvidan, y el oráculo de Delfos le advirtió: si tienes un hijo, él te matará y se acostará con tu esposa. Imagina el terror de Laius y su reina, Yocasta. ¿Qué harías tú si supieras que tu propio bebé está destinado a destruirte? Laius y Yocasta no lo pensaron dos veces. Cuando nació el niño, lo condenaron a muerte, pero no una muerte limpia. Perforaron sus pies con clavos para que no pudiera caminar y lo ataron a un árbol en las montañas salvajes de Citerón. ¿Puedes visualizarlo? Un bebé inocente, gritando de dolor, con sangre goteando de sus talones hinchados, abandonado a los lobos y al frío. Era una forma cruel de eludir la profecía, pero el destino es astuto. Un pastor compasivo encontró al pequeño, lo desató y lo llevó a Corinto, donde el rey Polibus y su esposa Merope, sin hijos, lo adoptaron como propio. Lo llamaron Edipo, que significa pies hinchados, un recordatorio macabro de su tortura infantil. Edipo creció como un príncipe, fuerte, inteligente y apuesto, pero los rumores susurraban: no eres hijo de Polibus. Inquieto, Edipo consultó al oráculo de Delfos. La pitonisa, envuelta en humo y con ojos en blanco, le espetó: matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Horrorizado, Edipo huyó de Corinto para evitar el horror. ¿Ironía? Al huir de sus padres adoptivos, corría directo hacia su verdadero destino. Edipo vagaba por los caminos polvorientos de Grecia, un exiliado voluntario. En un cruce angosto cerca de Delfos, se topó con un carro lujoso. El conductor, un hombre arrogante, le ordenó apartarse. Edipo, con su orgullo de príncipe, se negó. Palabras acaloradas llevaron a golpes. En la refriega, Edipo mató al conductor y a los guardias. El último en caer fue un hombre mayor, elegante, con una corona oculta bajo su manto. Era Laius, su padre biológico, viajando de incógnito. Sangre en las manos, Edipo no lo sabía. Siguió su camino, dejando cuerpos inertes en el polvo. Morboso, ¿verdad? Un parricidio accidental, pero profetizado. Laius yacía muerto, su cráneo aplastado por la espada de su propio hijo. Edipo, ajeno a todo, continuó hacia Tebas, donde una plaga aterrorizaba la ciudad. La Esfinge, un monstruo con cuerpo de león, alas de águila y rostro de mujer, devoraba a quien no resolviera su enigma. La Esfinge acechaba las puertas de Tebas. ¿Qué criatura camina en 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la noche? Los tebanos temblaban. Fallar significaba ser despedazado vivo, huesos crujiendo bajo sus garras. Edipo, valiente y astuto, se plantó ante ella. El hombre, respondió, gatea de bebé, camina erguido de adulto y usa bastón de viejo. La Esfinge, derrotada, se lanzó al abismo, sus alas batiendo en vano mientras caía. Tebas lo aclamó como héroe. El trono estaba vacío tras la muerte de Laius, y como recompensa, Edipo se casó con la viuda reina, Yocasta, su madre. ¿Lo captas? El incesto se consumaba. Pasaron años de prosperidad. Edipo y Yocasta tuvieron 4 hijos, 2 varones, Eteocles y Polinices,
y 2 hembras, Antígona e Ismene. La cama real era un nido de pecado prohibido, noches de pasión entre madre e hijo, sin que ninguno supiera la verdad. Imagina el morbo. Besos que eran tabú, caricias que los dioses maldecían. Tebas florecía, pero la profecía acechaba. Una plaga azotó Tebas, cosechas muertas, mujeres estériles, muerte por todas partes. Edipo, como rey, consultó al oráculo. La plaga cesará cuando el asesino de Laius sea castigado. Edipo juró encontrar al culpable, ignorando que era él mismo. Mandó llamar a Tiresias, el profeta ciego. Tiresias, con voz temblorosa, reveló: «Tú eres el asesino. Tú duermes con tu madre». Edipo enfureció, acusando conspiración. Pero las piezas encajaban, el cruce de caminos, los pies hinchados. Yocasta palideció al oírlo. Intentó detenerlo. Muchos hombres sueñan con acostarse con su madre. Pero un mensajero de Corinto llegó. Polibus había muerto de viejo. Alivio momentáneo, hasta que el mensajero confesó: «No eras hijo de Polibus. Te encontré en las montañas, con pies perforados». El horror se desató. Yocasta corrió al palacio, gritando. Edipo la siguió, solo para encontrar su cuerpo colgando de una soga, suicida por la vergüenza. El incesto revelado. Años de amor prohibido, hijos que eran hermanos. Edipo, enloquecido, tomó los broches de oro de su vestido y se clavó los ojos. Sangre brotando de sus cuencas, gritando: «No veré más esta abominación». Ciego, destrozado, exiliado de Tebas, Edipo vagó ciego, guiado por Antígona. Sus hijos se mataron entre sí por el trono. La tragedia se extendía como una maldición. Esta historia, escrita por Sófocles en Edipo Rey, no es solo mito, es un espejo del alma humana. Freud lo llamó complejo de Edipo, esa atracción subconscious hacia la madre, el deseo de eliminar al padre. ¿Morboso? Absolutamente. Nos fascina porque toca lo prohibido, lo que reprimimos. ¿Y si el destino es inevitable? Edipo luchó contra él, pero lo cumplió. ¿Te imaginas un ejército que surgiera de las praderas del norte, sin ciudades, sin grandes murallas, solo caballos, arqueros y disciplina despiadada? Y en pocos años dominara más tierra que ningún otro imperio de su tiempo. Este es el relato de los Hicsos del galope, los jinetes del viento, los conquistadores que con el arco y la mirada cambiaron la faz del mundo, el imperio mongol. Un imperio construido por sangre, estrategia y una visión tan salvaje como eterna. Prepárate para conocer su ascenso, su legado y su caída. En los años finales del siglo XII, las vastas estepas de Mongolia eran hogar de tribus nómadas, duras, acostumbradas al frío, al viento y a armarse con lo que el caballo llevase. Genghis Khan, nacido como Temujin, creció en ese crisol de lealtades rotas, traiciones y sobrevivencia. Su infancia fue dura, su padre fue envenenado, su familia abandonada, su tribu dividida. Pero en ese caos, Temujin forjó algo, no solo fuerza física, sino una mente estratégica, una voluntad imbatible. Unió a las tribus bajo una sola bandera, estableció leyes, el yasa, fomentó la lealtad, el mérito, la disciplina sin misericordia para los débiles. No era un jefe tribal cualquiera, era un visionario con arco y caballo. El arma más temible de los mongoles no era su número, no era su ferocidad, aunque la tenían, era su movilidad. Centinelas en movimiento, arqueros que disparaban mientras huían, caballos capaces de recorrer cientos de kilómetros al día, logística basada no en carros pesados o asedios largos, sino en el viento y la caballería ligera. En las campañas, los mongoles se movían como fantasmas. Cuando invadieron China, usaron asedios con ingenieros capturados, adaptaron armas, aprendieron de sus enemigos con rapidez. Cuando atacaban Persia, adaptaron tácticas locales, combinando su caballería ligera con arquería,
trampas y emboscadas. Pasaban de la diplomacia brutal a la guerra total con una rapidez que confundía a sus enemigos. Ningún imperio creció sin conquistar a muchos. Los mongoles enfrentaron ejércitos establecidos, estados fortificados, ciudades con murallas, diplomacia antigua, alianzas. Pero su ventaja estaba en observar, aprender, adaptar. Los kalmuks, los tangut, los yin, los persas, los rusos. Cada uno presentaba desafíos distintos. Por ejemplo, en la campaña occidental, los mongoles cruzaron montañas, mal clima, ríos que creían imposibles, mientras sus enemigos luchaban contra la geografía tanto como contra los mongoles. Los ejércitos rusos, en ciudades heladas, ignoraban lo que una estepa rusa puede ser un aliado o un enemigo según quien la conozca. Genghis Khan sabía que la guerra no era solo matar, era control psicológico. Dejó que su fama precediera su llegada. Los rumores de su crueldad se expandían. Ciudades que se rendían al escuchar su nombre. Pueblos que ofrecían rendición antes de ver su ejército. Pero también era justo con los que cooperaban. Integraba a sus enemigos al sistema mongol si demostraban lealtad. El terror era una herramienta, pero una herramienta calculada. En muchas campañas ofrecían rendición segura. Si la población resistía inútilmente, el castigo era brutal y ejemplar. Eso disuadía a muchas ciudades de resistirse al ver ejemplos de lo que ocurría cuando no se cedía. Después de Genghis Khan, sus descendientes mantuvieron la maquinaria en marcha. Uno de los más destacados fue Kublai Khan, que consolidó el control sobre China, estableciendo la dinastía Yuan, haciendo de Beijing, Khan Balik, su capital, el imperio. Bajo ellos, se convirtió más que conquista militar, comercio, cultura y administración. La ruta de la seda volvió a florecer bajo su protección. Artes, ciencia y tecnología viajaban entre Oriente y Occidente. Su imperio llegó literalmente de Corea hasta Persia, de Siberia hasta las estepas de Hungría. Nada eterno existe. El imperio mongol, tan vasto y erguido, tenía fisuras, diversidad inmensa, diferencias culturales, logística imposible, sucesiones conflictivas, enfrentamientos internos entre hermanos, gobernantes locales que empezaron a tener más poder del que deberían, disensiones culturales entre los pueblos conquistados y los conquistadores, y crisis de identidad. Las campañas se comenzaron a volver costosas, las fronteras demasiado largas para controlar todo, y cuando el mandato cayó en manos de emperadores menos aptos o situaciones ambientales adversas, hambrunas, enfermedades, rebeliones, la máquina empezó a fallar. Kublai, por ejemplo, enfrentó dificultades para gobernar China de forma efectiva, resistencias locales, diferencias administrativas y la dificultad de mantener la lealtad sobre regiones tan distantes y distintas. Pero aunque cayera, el imperio mongol dejó huella imborrable. Fusionó culturas, persas, chinos, turcos, rusos. Facilitó el intercambio entre Oriente y Occidente. Introdujo nuevas formas de gobierno, de taxación, de comunicación, el yam mongol, sistema de mensajería, tolerancia relativa religiosa en muchos casos. Inspiró temor, pero también admiración. Muchos imperios posteriores aprendieron de su logística, de su estrategia de movilidad, de su psicología militar. Hoy en día, cuando pensamos en caballería, tácticas de guerrilla a gran escala, rapidez, el modelo mongol está siempre como referencia. El imperio mongol fue más que un ejército invencible. Fue la manifestación de lo que la voluntad humana puede lograr cuando se une con la estrategia, la disciplina y la capacidad de adaptarse. Pero también fue una advertencia. Ningún imperio es inmortal. Incluso la bestia más fuerte puede morir, si no comprende que la gobernanza requiere más que conquista. ¿Te imaginas lo que implicaría gobernar un territorio del tamaño de Asia, con las comunicaciones de hoy? Piensa en tu propia vida. ¿Cuáles son las estepas que te esperan, donde otros ven obstáculos, que tú veas oportunidades?
El imperio mongol no se construyó en un solo asalto. Se construyó en noches tan frías que los huesos crujían, en sacrificios humanos, en vencer tormentas y en dominar paisajes imposibles. Nadie lo olvida porque nadie lo esperó. Y eso, el factor sorpresa, la voluntad anticipada, es la diferencia entre los que se conforman con ver la historia y los que la hacen. ¿Qué convierte a un hombre común en una leyenda inmortal? ¿Qué separa al guerrero ordinario del maestro absoluto que jamás conoció la derrota? En el Japón feudal, donde la espada decidía el destino y el honor se medía en sangre, surgió una figura que desafiaría todas las reglas del combate. Un hombre que transformaría la guerra en arte, la violencia en filosofía y su propia existencia en un camino hacia la perfección. Su nombre era Miyamoto Musashi, y esta es la historia del samurái que nunca perdió una batalla. Pero antes de sumergirnos en esta épica historia de honor, maestría y filosofía guerrera, asegúrate de suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos qué otro guerrero legendario te gustaría conocer aquí. Ahora sí, imagina un mundo donde tu vida puede terminar con un solo movimiento en falso, donde cada encuentro podría ser tu último respiro, donde la diferencia entre la gloria y la muerte se mide en fracciones de segundo. Así era el Japón de principios del siglo XVII, una tierra fragmentada por siglos de guerra, donde los samuráis no eran solo guerreros, eran artistas de la muerte, y en este mundo brutal nació un niño destinado a redefinir lo que significaba ser invencible. Miyamoto Musashi vino al mundo alrededor de 1584, en una época en que Japón sangraba por todas sus heridas. El país estaba dividido entre señores feudales que luchaban por el control, y cada provincia era un campo de batalla potencial. Su padre, Miyamoto Munisai, era un respetado maestro de armas, conocido por su habilidad con la lanza y la espada. Pero el destino tenía otros planes para la familia. Cuando Musashi apenas tenía 7 años, su padre desapareció de su vida. Algunos dicen que murió en batalla. Otros susurran que lo hizo por vergüenza tras una derrota. Lo cierto es que el niño quedó huérfano, criado por un tío que pronto descubriría que había recibido no a un hijo adoptivo común, sino a un demonio del combate. Porque a los 13 años, Miyamoto Musashi ya había matado a su primer hombre. No fue casualidad, fue cálculo puro. Arima Kihei era un guerrero experimentado de la escuela Shinto-ryu, un hombre que había sobrevivido a múltiples batallas y se consideraba superior a cualquier mocoso de provincia. Cuando llegó al pueblo de Musashi, desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo, esperaba una victoria fácil contra el muchacho que osó aceptar su reto. Lo que no esperaba era encontrarse con un prodigio que aún no tenía nombre. El duelo fue brutal y breve. Musashi, armado solo con un bokken de madera, destrozó la guardia de Kihei con una técnica que nadie había visto antes. El guerrero veterano cayó muerto, y el adolescente se alzó como el nuevo terror de la región. Pero esto era solo el comienzo. A los 16 años, Musashi abandonó su pueblo natal para embarcarse en lo que él llamaría Musha Shugyo, el peregrinaje del guerrero. Era una tradición antigua, donde los samuráis viajaban por todo Japón, desafiando a maestros de diferentes escuelas para perfeccionar sus habilidades. Pero lo que Musashi hizo fue diferente. Él no buscaba solo mejorar, buscaba la perfección absoluta. Durante los siguientes 30 años, recorrería cada rincón de Japón. Enfrentaría a más de 60 oponentes en duelos a muerte, y jamás, ni una sola vez, conocería la derrota. Pero ¿cómo es posible que un hombre, sin importar su talento, permanezca invicto durante décadas de combate mortal? La respuesta no está solo en su habilidad con la espada, sino en algo mucho más profundo y perturbador. Musashi entendió algo que sus contemporáneos no comprendían, que la verdadera guerra no se libra con las manos, sino con la mente. Que cada duelo comienza mucho antes de que se desenvainen las espadas.
y que el guerrero perfecto no es quien pelea mejor, sino quien hace que el enemigo se derrote a sí mismo. Desarrolló técnicas psicológicas tan refinadas como sus movimientos físicos. Llegaba tarde a los duelos para desesperar a sus oponentes. Usaba armas improvisadas para confundirlos. Atacaba desde ángulos imposibles, que rompían todos los paradigmas del combate tradicional. Pero su arma más letal no era de acero. Era su absoluta falta de miedo a la muerte. Mientras otros samuráis meditaban sobre el honor y la gloria, Musashi había llegado a una conclusión escalofriante. El miedo a morir era el enemigo más peligroso. No el oponente frente a ti, sino esa voz interior que susurra dudas en el momento crucial. Por eso desarrolló lo que él llamaba el espíritu del vacío, un estado mental donde la muerte dejaba de ser una amenaza, porque ya la había aceptado completamente. Esta filosofía lo convirtió en algo más que invencible, lo volvió impredecible. En 1604, a los 20 años, llegó a Kioto buscando a los mejores maestros de la capital. Allí se enfrentaría a la escuela Yoshioka, una de las más prestigiosas de todo Japón. Pero lo que siguió no fueron duelos honorables entre caballeros. Fue una masacre sistemática. Primero, derrotó a Yoshioka Seiyuro, el maestro principal, rompiéndole el brazo con su boken. Luego enfrentó a Denshichiro, hermano del anterior, y lo mató de un solo golpe. Finalmente, cuando la escuela envió a Matashichiro, un niño de apenas 12 años acompañado de decenas de guerreros para emboscarlo, Musashi los esperaba preparado. Esa noche, bajo la luz de la luna, el joven samurái demostró que había evolucionado más allá del duelo tradicional. No era solo un espadachín, era un estratega militar completo. Dividió a sus enemigos, los atacó desde múltiples direcciones y convirtió la emboscada en su propia trampa mortal. Al amanecer, la escuela Yoshioka había sido exterminada, pero fue en 1612 cuando Musashi enfrentaría el duelo que lo consagraría para la eternidad. Sasaki Kojiro era todo lo que Musashi no era: elegante, donde el otro era brutal; refinado, donde Musashi era salvaje. Su técnica era considerada poesía en movimiento, especialmente su golpe secreto, el vuelo de la golondrina, un corte tan rápido y preciso que parecía imposible de defender. Kojiro era el favorito de la corte, el samurái perfecto según los cánones tradicionales. Y cuando los dos mejores espadachines de Japón acordaron encontrarse en la isla de Ganryu, todo el país contuvo el aliento. Musashi llegó 3 horas tarde. No fue descuido, fue guerra psicológica pura. Mientras Kojiro esperaba bajo el sol abrasador, su concentración se desvanecía lentamente. Su respiración se alteraba, sus músculos se tensaban por la espera. Cuando finalmente vio la pequeña embarcación de Musashi acercarse, ya había perdido el equilibrio mental que necesitaba para ejecutar su técnica perfecta. Pero la verdadera genialidad de Musashi se reveló cuando bajó del bote. En lugar de su espada habitual, llevaba un remo de madera que había tallado durante el viaje. Era más largo que cualquier katana, completamente impredecible en su alcance y peso. Kojiro, maestro de la técnica tradicional, se enfrentaba a algo para lo que no había entrenamiento posible. El duelo duró segundos. Kojiro lanzó su ataque perfecto, el vuelo de la golondrina, pero Musashi ya no estaba donde esperaba encontrarlo. El remo improvisado aplastó el cráneo del maestro elegante, antes de que pudiera reaccionar. Miyamoto Musashi había vencido a la perfección técnica con la imperfección calculada, y en ese momento comprendió algo que cambiaría para siempre su filosofía de combate. Pero no existía la técnica perfecta, solo existía la adaptación constante. A partir de ese duelo, Musashi dejaría de ser solo un guerrero para convertirse en algo completamente nuevo. Un filósofo de la guerra que entendía que la verdadera maestría no consistía en dominar una técnica, sino en trascender todas las técnicas. Comenzó a desarrollar su propio estilo, Niten Ichi-ryu.
la escuela de las 2 espadas. Pero esto era solo el comienzo de una transformación que lo llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el combate, la vida y la naturaleza misma de la realidad. Así termina la historia del hombre que transformó la guerra en arte y la muerte en filosofía. Miyamoto Musashi no fue solo el samurái invencible que jamás conoció la derrota, fue algo mucho más profundo. La prueba viviente de que la verdadera maestría no reside en la perfección de una técnica, sino en la capacidad infinita de adaptarse, evolucionar y trascender. En un mundo donde todos buscaban la técnica perfecta, él encontró la perfección en la imperfección. Donde otros memorizaban formas ancestrales, él creó nuevas realidades. Su legado no son solo 61 victorias consecutivas. Es la demostración de que los límites existen únicamente en nuestras mentes. Hoy, más de 4 siglos después de su muerte, Musashi sigue enseñándonos que la invencibilidad no se trata de nunca caer, sino de levantarse transformado cada vez. Que el verdadero enemigo no está frente a nosotros, sino dentro de nosotros, y que el camino hacia la maestría absoluta no tiene fin, porque cada victoria es solo el comienzo de una nueva batalla. ¿Cuál será tu próximo duelo? ¿Contra qué Sasaki Kojiro de tu propia vida te enfrentarás? Recuerda las palabras del maestro invencible. El verdadero guerrero no es quien vence a 1000 enemigos, sino quien se vence a sí mismo. ¿Imaginas un guerrero tan temible que jamás conoció la derrota? Un hombre cuyo solo nombre hacía temblar a los ejércitos más poderosos de su época. No estamos hablando de una leyenda, estamos hablando de historia real. Un comandante que cambió el curso de imperios enteros, sin perder una sola batalla en toda su carrera militar. Pero antes de sumergirnos en esta historia épica, que desafiará todo lo que creías saber sobre la guerra antigua, asegúrate de suscribirte al canal y déjanos en los comentarios qué otro gran conquistador de la historia te gustaría que exploráramos aquí. Ahora sí, prepárate para conocer al hombre que los árabes llamaron Saif Allah al-Maslul, la espada desenvainada de Dios, un guerrero cuyas tácticas eran tan brillantes que aún hoy se estudian en academias militares de todo el mundo. Te voy a contar no solo cómo luchaba, sino por qué era imposible derrotarlo, y qué secretos utilizaba para convertir la derrota segura en victoria aplastante. Su nombre era Khalid ibn al-Walid, y esta es su historia. Imagina el desierto de Arabia en el siglo VI, un mundo donde las tribus nómadas vivían según códigos de honor inquebrantables, donde la supervivencia dependía de la destreza con la espada, y donde cada batalla podía significar la diferencia entre la gloria eterna o el olvido absoluto. En este ambiente brutal, nació Khalid, hijo de una de las familias más poderosas de la Meca. Los Banu Makhzum no eran comerciantes comunes, eran guerreros por tradición, líderes naturales que habían forjado su reputación con sangre y acero durante generaciones. Y desde pequeño, Khalid mostró que llevaba esa herencia en las venas. Pero aquí viene lo fascinante. Khalid no comenzó como aliado del Islam. De hecho, fue su enemigo más feroz. Durante los primeros años de la expansión musulmana, cuando Mahoma y sus seguidores luchaban por establecer su nueva fe, Khalid lideraba la caballería de la Meca contra ellos. Y no era solo un comandante más, era el mejor. Sus cargas de caballería eran legendarias, sus estrategias impecables, y su presencia en el campo de batalla inspiraba tanto terror en sus enemigos como confianza absoluta en sus tropas. La batalla de Uhud marcó el primer gran enfrentamiento, donde Khalid demostró su genio militar. Comandando la caballería mecana, logró lo que parecía imposible: convertir una victoria musulmana segura en una derrota casi catastrófica. Con una maniobra envolvente perfectamente ejecutada, atacó por la retaguardia justo cuando las fuerzas de Mahoma creían tener la batalla ganada. Fue una demostración de táctica pura. Mientras otros comandantes dependían de la fuerza bruta o del número superior, Khalid entendía algo fundamental
La guerra no se gana solo con valor, se gana con inteligencia. Sabía leer el campo de batalla como otros leen libros. Podía anticipar los movimientos del enemigo, identificar sus debilidades y explotar cada oportunidad con una precisión quirúrgica. Pero el destino tenía preparado un giro que nadie podría haber predicho. En el año 629, algo extraordinario sucedió. Khalid, el gran enemigo del Islam, el hombre que había causado tantas bajas a los musulmanes, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia para siempre. Se convirtió al Islam. No fue por derrota militar, no fue por presión política. Fue una elección personal que transformó al mayor adversario de la nueva fe en su defensor más feroz. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Porque cuando Khalid cambió de bando, no solo trajo consigo su genio militar, trajo una sed de redención que lo convertiría en una fuerza imparable. Mahoma, con una sabiduría que solo los grandes líderes poseen, no guardó rencor. En lugar de castigar a quien había sido su enemigo, lo recibió con los brazos abiertos y le otorgó el título que lo haría inmortal: Saif Allah al-Maslul, la espada desenvainada de Dios. Desde ese momento, cada batalla sería una oportunidad para Khalid de demostrar que su conversión era sincera. Cada victoria, una forma de lavar las derrotas que había infligido a sus nuevos hermanos. Y cada estrategia, una obra maestra que consolidaría su lugar entre los más grandes comandantes militares de todos los tiempos. Porque lo que vino después no fue solo una serie de victorias. Fue una revolución en el arte de la guerra que expandiría el Islam desde las arenas de Arabia hasta los confines del mundo conocido. Su primera misión como musulmán no fue precisamente un paseo por el jardín. Mahoma le encomendó liderar una expedición a Muta, donde 3 comandantes musulmanes habían caído ya en combate. El ejército islámico estaba desmoralizado, superado en número y al borde del desastre total. Cualquier otro comandante habría visto esto como una misión suicida. Khalid lo vio como una oportunidad. Al llegar al campo de batalla, se encontró con un panorama desolador. Las tropas musulmanas estaban rodeadas por fuerzas bizantinas que los superaban 10-1. La moral estaba por los suelos. La derrota parecía inevitable. Pero Khalid tenía un don especial para convertir lo imposible en inevitable. En lugar de atacar frontalmente como esperaba el enemigo, implementó una táctica que nadie había visto antes. Comenzó a rotar sus tropas de forma constante, moviendo a los soldados de primera línea hacia atrás y trayendo tropas frescas al frente. Para los bizantinos, parecía que constantemente llegaban refuerzos musulmanes frescos al combate. Pero eso no fue todo. Durante la noche, ordenó a sus hombres que levantaran enormes nubes de polvo en la retaguardia, simulando la llegada de ejércitos de apoyo. El sonido de tambores y cuernos resonaba desde múltiples direcciones, creando la ilusión de que un ejército masivo se aproximaba para auxiliar a los musulmanes. Los bizantinos, convencidos de que estaban a punto de enfrentar una fuerza muy superior, comenzaron a dudar. Y en la guerra, la duda es el primer paso hacia la derrota. Khalid ejecutó entonces una retirada que se convertiría en leyenda. No fue una huida desesperada, sino una maniobra militar perfectamente coordinada. Logró sacar a todo su ejército del cerco enemigo, sin perder un solo hombre adicional. Más aún, durante la retirada, organizó contraataques tan efectivos que los bizantinos perdieron la voluntad de perseguirlos. Había convertido una catástrofe segura en una salvación milagrosa. Cuando regresó a Medina, la gente salió a recibirlo, arrojando arena a sus tropas, gritándoles «fugitivos». Pero Mahoma interpalavino, con ras, que resonarían a través de los siglos. No son fugitivos, sino guerreros, que regresan para luchar otro día. Esta primera campaña como Tron, que defió el Pa musulmán, estableciría toda la carrera de Khalid. No se trataba solo de ganar batallas, sino de ganarlas de formas que desafiaran toda lógica militar convencional. Tras la muerte del profeta,
Cuando las tribus árabes comenzaron a rebelarse contra el nuevo Estado Islámico en lo que se conocería como las Guerras de Rida, fue Khalid quien recibió la misión más peligrosa: someter a los rebeldes y reunificar Arabia bajo la bandera del Islam. Aquí es donde su genio militar alcanzó nuevas alturas. Musailima el Mentiroso, como lo llamaban los musulmanes, había declarado ser el nuevo profeta y había unido a varias tribus poderosas bajo su liderazgo. Su ejército era formidable, sus seguidores fanáticos, y su posición aparentemente inexpugnable en los jardines de Yamama. Khalid estudió a su enemigo con la paciencia de un cazador. Sabía que un asalto frontal sería un suicidio, pero también entendía que cada día que pasaba permitía a Musailima consolidar más su poder. La batalla de Zafar se convertiría en una demostración magistral de psicología militar. Khalid dividió sus fuerzas en múltiples columnas que atacaron simultáneamente desde diferentes ángulos, creando la confusión total en las filas enemigas. Pero el golpe de gracia vino cuando ordenó a sus mejores guerreros que se concentraran exclusivamente en localizar y eliminar a Musailima. Sabía que, al ser un movimiento basado en la personalidad de un líder carismático, la muerte del falso profeta desmoronaría completamente la resistencia. Y así fue. Cuando Musailima cayó, atravesado por las lanzas musulmanas, su ejército se desintegró como arena al viento. Arabia quedó unificada una vez más bajo el Islam. Pero las verdaderas pruebas de fuego estaban por venir, porque el califa Abu Bakr tenía muchos más ambiciosos para su plan comandante invencible. Le había llegado el momento de que Khalid pusiera sus ojos más allá de las fronteras de Arabia. El imperio sasánida de Persia lo esperaba, y así, damas y caballeros, conocieron al hombre que redefinió lo que significaba ser invencible. Khalid ibn al-Walid no era solo un guerrero, era un artista de la guerra que pintaba victorias donde otros veían derrotas seguras. Un comandante que entendió que la verdadera fortaleza no residía en la espada, sino en la mente que la empuñaba. Desde las arenas de Uhud hasta los jardines de Yamama, desde enemigo mortal del Islam hasta su defensor más feroz, Khalid nos enseña que la grandeza no se mide solo por las batallas ganadas, sino por la capacidad de transformarse, de adaptarse y de convertir cada obstáculo en una oportunidad de gloria. Su legado trasciende los campos de batalla. Nos recuerda que la historia la escriben quienes se atreven a desafiar lo imposible, quienes entienden que la derrota solo existe cuando uno se rinde. Saif Allah al-Maslul, la espada desenvainada de Dios, nunca conoció la derrota porque nunca conoció el miedo a la innovación, a la reinvención, a la búsqueda constante de la perfección táctica. ¿Qué otros guerreros legendarios crees que merecen ser recordados? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Suscríbete para más historias épicas de la humanidad. Y recuerda, la verdadera victoria no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez más fuerte. Hace más de 6.000 años, cuando el resto del mundo apenas cazaba, recolectaba o vagaba sin rumbo, en un rincón fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió algo que cambió el destino de la humanidad para siempre. Un pueblo que escribió las primeras palabras, trazó los primeros mapas y levantó las primeras ciudades. Su nombre: Sumeria, la primera civilización del mundo. O quizás algo más. Cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a excavar en lo que hoy es Irak, se toparon con algo que no tenía sentido. Encontraron tablillas de arcilla, escritas con una extraña forma de escritura. Pequeños trazos en forma de cuña, el cuneiforme. Y en esas tablillas, los sumerios contaban historias de reyes, de dioses, y de un origen que desafiaba toda lógica. Los sumerios decían que no inventaron su civilización. Decían que se les enseñó, según sus propios textos, sus conocimientos, la escritura, la agricultura, la astronomía, la arquitectura, no eran creaciones humanas, sino un regalo de los dioses, de los llamados Anunnaki.
seres que, según las tablillas, descendieron del cielo y enseñaron a los hombres a construir ciudades, a sembrar los campos, a dominar el metal y el tiempo. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki? ¿Mitos o recuerdos distorsionados de visitantes reales? Muchos textos antiguos, como el Enuma Elish o la Epopeya de Gilgamesh, los describen como dioses con forma humana, pero de fuerza y sabiduría inmensurable. Y curiosamente, estos textos son miles de años más antiguos que la Biblia. Para entender el impacto de Sumeria, hay que imaginar algo. Estamos en el año 3000 a.C. En Egipto todavía no se alzan las pirámides. En China no existen las dinastías. Y en Europa apenas hay aldeas. Pero en Sumeria ya hay ciudades amuralladas, templos de varios pisos llamados zigurats, escuelas, sistemas de irrigación, comercio internacional y matemáticas avanzadas. Ellos ya calculaban el tiempo en 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora y 360 grados por círculo. Sí, el mismo sistema que usamos hoy. Los sumerios creían que la humanidad había sido creada para servir a los dioses. En sus textos, los Anunnaki estaban cansados de trabajar la tierra, así que crearon al hombre a partir del barro, mezclado con la sangre de un dios. Un relato que suena inquietantemente familiar, porque miles de años después, en la Biblia, aparece una historia parecida. Un ser creado del polvo, por una entidad divina. ¿Casualidad? ¿Inspiración? ¿O algo más profundo que no comprendemos? Pero Sumeria no solo nos dejó mitos, también nos dejó la historia más antigua del mundo, la Epopeya de Gilgamesh. Un rey semidios que busca la inmortalidad después de ver morir a su mejor amigo. En su viaje, descubre un relato aún más antiguo, un gran diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. Sí, el mismo diluvio que más tarde contaría la historia de Noé. Y las tablillas de Sumeria lo narran miles de años antes del Génesis. Entonces, ¿por qué una civilización tan avanzada, tan organizada, tan brillante, desapareció tan misteriosamente? En cuestión de siglos, Sumeria se desvaneció. Sus ciudades fueron abandonadas, sus dioses olvidados. Algunos dicen que el cambio climático destruyó sus cultivos. Otros, que fueron invadidos por pueblos vecinos. Pero hay una teoría más inquietante. Según ciertos textos, los propios dioses se pelearon entre sí. Los Anunnaki libraron guerras que arrasaron ciudades enteras. Los cielos rugieron como dragones, dicen las tablillas, y el fuego cayó desde el firmamento. ¿Metáforas o descripciones de algo que realmente vieron? Hay fragmentos que hablan de armas de luz y tormentas ardientes que hicieron que los ríos se evaporaran. Son palabras que hoy nos hacen pensar en explosiones, incluso nucleares. Y cuando los arqueólogos analizaron algunas zonas antiguas de Sumeria, encontraron rastros de vitrificación, es decir, arena derretida a temperaturas que solo pueden lograrse con calor extremo. Sea mito o historia real, algo ocurrió. Sumeria cayó, pero su legado jamás desapareció. Los acadios, los babilonios, los asirios, todos copiaron sus dioses, sus leyes, sus sistemas. Y con el tiempo, Sumeria se transformó en el alma silenciosa de todas las civilizaciones posteriores. Su escritura inspiró el alfabeto. Su astronomía dio origen al calendario. Su filosofía sembró las primeras preguntas sobre el alma, el destino y la muerte. Piensa en esto. Cuando miras tu reloj, estás usando el tiempo de los sumerios. Cuando haces una división, usas su sistema numérico. Cuando hablas de cielo, infierno, creación o diluvio, repites sus mitos, transformados por los siglos. La huella de Sumeria está en todo, y aún así, nadie sabe de dónde vinieron.
Los propios sumerios decían que no eran los primeros, que antes de ellos existieron reinos anteriores al diluvio, y que los Anunnaki solo restauraron el orden después del caos. Podría haber existido una civilización aún más antigua, desaparecida sin dejar rastro, un conocimiento perdido que ellos simplemente heredaron. Sumeria nos recuerda algo profundo, que el progreso humano no es lineal, que la historia tiene huecos, y que quizás hemos olvidado capítulos enteros de nuestro propio pasado. Quizás los mitos no son solo fantasías, sino memorias cifradas de algo que realmente ocurrió. Tal vez los dioses no eran inmortales, sino seres como nosotros, pero más antiguos, más sabios, que una vez caminaron bajo el mismo sol. La historia de los sumerios no es solo la del primer imperio. Es la historia del inicio de todo lo que somos. La primera palabra escrita, el primer mito contado, el primer intento del ser humano por entender el universo, y quizás también el primer intento de los dioses por entendernos a nosotros. Porque a veces, para descubrir el futuro, hay que mirar hacia el principio, hacia Sumeria, el lugar donde comenzó la historia, y tal vez donde empezó el misterio de la humanidad.